Estimados estudiantes de Organización y Métodos de la Universidad Panamericana, como les he prometido, aquí vamos a tener el video de la unidad número 3. Solo vamos a contemplar en este video los primeros 3 temas de la unidad. En la semana anterior tuvimos la oportunidad de ver el principio de la unidad número 3. Sí, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de la misma a manera de refuerzo. Voy a compartir pantalla. Muy bien. El nombre de la unidad son las técnicas, herramientas e instrumentos de organización y métodos. Esta unidad es muy bonita y muy completa. Inicialmente tenemos los principios de la organización y los organigramas. Básicamente, los principios básicos de la administración tienen que ver con la departamentalización de las unidades, también con el establecimiento de las jerarquías, la estructura de la comunicación dentro de la empresa y todo lo que tenga que ver con las estrategias empresariales. Entonces, para iniciar, primero hay que hacer un diagnóstico de la organización. Entonces, en la organización puede tener factores externos que la afectan y factores internos que la afectan. Por ejemplo, en lo que es los factores internos que la afectan, puede ser situaciones que se den con los empleados, la administración, conflictos, supervisión, eh, eh, situaciones ineficientes en ciertas gestiones de procesos que se dan al interno. Y en los factores externos podemos tener leyes impositivas, la estructura de lo que es la globalización del mundo, el medio ambiente, las pandemias, terremotos, cualquier cosa que pueda afectar a la empresa de forma externa. Entonces aquí vemos un poquito mejor lo que son los factores internos. Entre los factores internos pueden estar, en primer lugar, los objetivos de la empresa, porque eso nos dicta hacia dónde vamos. También las estrategias que vamos a utilizar para poder recorrer ese camino. También tenemos conflictos que se pueden dar al interno de la empresa. Puede ser conflictos entre departamentos, conflictos que empleados contra patrones. Y también la situación tecnológica y los sistemas de información que existen dentro de la empresa. Ahora bien, como factores externos también tenemos lo que es la globalización, tenemos también los factores medioambientales, tenemos la creciente competencia que se está gestando, también tenemos todo lo que es las situaciones internacionales del comercio. Entonces, cuando nosotros determinamos qué actividades se van a llevar a cabo, entonces hacemos una departamentalización. Es decir, vamos a formar diferentes unidades y en cada una de esas unidades se va a gestar una parte de la administración de la empresa para actividades particulares. En este ejemplo, en este puesto que está la dirección en la parte de arriba y tenemos 4 departamentos que vienen siendo marketing, producción, finanzas y recursos humanos. Ahora bien, cuando nosotros queremos determinar cuál es la jerarquía de las personas que trabajan dentro de la empresa, quienes dan las órdenes, quienes ponen las estrategias, quienes dan las directrices, tenemos que utilizar lo que se llama el organigrama. Entonces el organigrama puede ser de esta forma que está aquí, que en forma piramidal, donde tenemos un jefe máximo en la parte de arriba que va delegando lo que es la autoridad en diferentes personas que son parte de la cabeza de los departamentos que tiene la empresa. Y tenemos también otros tipos de organigrama, que estos son del tipo horizontal, donde no se ve muy claramente la estructura jerárquica tradicional de un jefe que va mandando hacia abajo. Ahora bien, la comunicación dentro de la empresa dijimos que puede ser
Vertical descendente, el jefe me habla a mí y cuando él me habla yo le contesto. Va vertical descendente y vertical ascendente. Pero también puede ser horizontal. Digamos que yo le consulto a un compañero de trabajo, a un empleado que está en el mismo nivel jerárquico que yo. Entonces puede ser horizontal o puede ser vertical. Ahora bien, cuando nosotros queremos hablar de forma vertical ascendente, hay que saber cuáles son las políticas de la empresa, porque no todos los jefes aceptan que sus empleados les dirijan la palabra o les hagan saber su opinión o comentarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, tenemos dentro siempre de la organización de la empresa lo que se llama unidad de mando. Entonces, en la unidad del mando hay una persona que él es el encargado de delegar funciones y asignar trabajos. La autoridad en una empresa se delega. Yo le delego a usted la autoridad para que siga con sus labores. Sin embargo, la responsabilidad se comparte. Si algo sale mal, todo el departamento se ve tachado, se da en rojo. Ahora bien, tenemos también dentro de la estructura organizativa lo que le llamamos el tramo de control. Esto es un solo gerente que maneja diferentes departamentos. A veces, por ejemplo, hay un director comercial y el director comercial maneja ventas, mercadeo y cobros, por decir. Entonces, bajo su mando están 3 ramas importantes de lo que es los departamentos de la empresa. Esto se da generalmente cuando son empresas muy grandes. Por ejemplo, en los call centers hay una persona que es el gerente regional de cuentas y bajo él están un número de cuentas asignadas y después están los operadores del call center. Entonces, él gestiona diferentes cuentas que hay. Ahora bien, tenemos lo que es la definición funcional. Entonces, la definición funcional lo que nos dice es cuáles son las funciones que tienen asignadas los diferentes empleados que trabajan dentro de la empresa. Por ejemplo, una secretaria, que puede hacer cartas, contestar teléfono, llevar a la agenda, llevar un archivo, hacer llamadas. Esas son parte de sus funciones. Entonces, la definición funcional es decir a los individuos en forma particular cuáles son las funciones que ellos van a desempeñar dentro de la institución. Ahora, tenemos diferentes técnicos de apoyo para lo que es la organización empresarial. En primer lugar, hablamos de los organigramas, donde dijimos que estábamos estableciendo la situación jerárquica de las personas que trabajan al interior de la empresa. Sin embargo, tenemos otro tipo de instrumentos que también nos ayudan a la organización y a la gestión empresarial. Los vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de esta unidad. En este momento solo los vamos a mencionar. Entre los que vamos a mencionar están los cuadros de distribución de trabajo. ¿Qué hacen estos cuadros? Nos dicen cómo vamos nosotros a distribuir los trabajos entre las diferentes unidades que tenemos para ello. Los diagramas de flujo lo que nos ayudan es a ver en forma visual y gráfica cuáles son los pasos de un proceso que se lleva a cabo en el departamento de producción. También tenemos cuadros estadísticos. Los cuadros estadísticos nos ayudan para hacer las proyecciones, las planificaciones, ver cuál es el estado de la empresa en relación a su gestión económica o financiera. Tenemos también los estudios de mercado. Los estudios de mercado se refieren a investigaciones que se hacen en relación a los productos para ver su aceptación, su presentación, si podemos ingresar una nueva línea de productos, si hay una necesidad, si hay requerimiento de una innovación, si hay productos sustitutos. Para todo eso y mucho más se utilizan los estudios de mercado. También tenemos diagramas de distribución de espacio. ¿Esto qué significa? Bueno, en una planta
un espacio de una oficina, nosotros vamos a conocer cómo es una manera más eficiente de poder distribuir las oficinas, de manera que, por ejemplo, todos tengan acceso a la puerta o al baño o a la sala de juntas, o que lugares muy ruidosos no estén interrumpiendo las actividades de oficinas donde tiene que haber más silencio por la concentración que se lleva a cabo dentro de ahí. También tenemos lo que es el análisis de los puestos. El análisis de puestos lo que nos permite es conocer qué tan útil o eficiente es un puesto en particular y qué tanto le está aportando a la empresa ese puesto, para ver si vale la pena mantenerlo o quitarlo. También tenemos la evaluación de los puestos. ¿A qué se refiere la evaluación de los puestos? Pues al desempeño que están llevando a cabo las personas que trabajan dentro de la empresa. Pues como el patrono está pagando un salario, él espera la máxima eficiencia. Sin embargo, no siempre se da. Entonces, para eso se dan los programas de evaluación de los puestos, para evaluar en qué situación de eficiencia o efectividad está laboral. También tenemos el contenido del diseño de los sistemas de información. Esto va un poquito más tirado a lo que es la parte informática y los sistemas que se encuentran dentro de la empresa, como puede ser CMR, PERT, MPR u otros software que ayudan a lo que es la gestión organizacional y también a la gestión de la producción. Continuamos con nuestra gran lista. Entonces también tenemos el árbol de decisiones. Este árbol de decisiones es una representación visual que pudiera asemejarse a lo que es un árbol y que nos permite como hacer una lluvia de ideas en cuanto a las decisiones que se tienen que tomar en cuenta en la empresa para verificar los pros y contras y ver cuál es la estrategia a seguir en temas específicos. También tenemos estudios del entorno. Los estudios del entorno se dan normalmente en las áreas de construcción. Pueden ser los estudios de impacto ambiental, los estudios de suelo, los estudios de la seguridad, del área geográfica, de que no hayan deslaves. Entonces son estudios que se dan en forma exógena de la empresa cuando nosotros vamos a realizar labores de lo que es una nueva construcción. Tenemos también redes de análisis lógico de problemas y actividades que están más enfocadas a la resolución de problemas y en forma como gráfica o visual. Igualmente tenemos tablas de decisiones que, como su nombre lo indica, nos ayuda a tomar decisiones estratégicas que vayan consecuentemente con los objetivos de lo que es la empresa. Tenemos también técnicas de investigación de operaciones, que es, pues, este es un curso que eventualmente ustedes van a llevar, no lo vamos a ver aquí en la clase, pero es una forma matemática de determinar la efectividad o la eficiencia de las operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. También tenemos los manuales de organización. Ya tuvimos un primer intento de hacer un manual. Ustedes lo tuvieron para su laboratorio número 2. Ese documento lo vamos a ir puliendo y lo vamos a ir mejorando con las observaciones que le hice y vamos a ir agregándole de un poquito más de la información que vamos a ir recabando de aquí en adelante. Igualmente tenemos el manual de procedimientos. Este se refiere específicamente a la forma de operar una máquina dentro del sistema de producción o en la forma de hacer un proceso o procedimiento. Y también tenemos otros manuales de apoyo que pueden ser manuales de bienvenida, manuales de políticas empresariales, manuales de riesgo, manuales de control de higiene y seguridad en el trabajo. Hay muchos otros materiales que son manuales de apoyo. Muy bien. Entonces, este ya es el tema nuevo. Tenemos lo que vamos a ver una parte dentro de la clase y otra parte pues se va a complementar con este video. Esto le va a servir como refuerzo también. Entonces tenemos el análisis y formulación de objetivos, políticas y funciones.
Entonces, ¿qué es el análisis? Vamos a hacer un desglose de cada una de las palabras para poder comprender qué representa el análisis en lo que es el ámbito empresarial. Básicamente, cuando nosotros analizamos, realmente lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer un proceso, una situación o un sistema en elementos, en componentes o en partes separadas. Entonces, con esto, ¿qué vamos a lograr? Lo que vamos a lograr es tener mayor información sobre cuál es la naturaleza, por qué se está comportando de esta forma, cuáles las características, cuál es el origen. Por ejemplo, si en un área hubiera un conflicto entre las mujeres, pudiera determinarse cuál es el origen de ese conflicto. ¿Verdad? Puede ser simplemente algo tan sencillo como que una se tarda mucho en el baño o que alguna habla mucho por teléfono y no hace su trabajo o que recarga a las otras compañeras. Pero para poder saber eso, nosotros tenemos que analizar, tenemos que ver el problema y dividirlo en partes. ¿Verdad? Entonces, el propósito del análisis es encontrar soluciones factibles o acciones correctivas. ¿Para qué? Para tener una mejora empresarial. Vamos a ver una introducción a lo que es el análisis. Entonces, recuerden que las personas siempre tienden a hacer rutinas. Nos levantamos a la misma hora, nos metemos a bañar, nos lavamos de tal forma los dientes, a veces desayunamos, a veces no. Siempre portamos de alguna forma los zapatos, los uniformes, las cosas las guardamos en el locker. Tenemos que tomar a veces un mismo bus. Y bueno, situaciones así. Nosotros normalmente formamos nuestras propias rutinas. Entonces, cualquier disrupción, cualquier cambio que nos quieran imponer, no nos gusta. Y nos oponemos al cambio y lo entorpecemos y lo queremos frenar, a veces de mala gana, a veces en forma conflictiva, pero básicamente siempre nos oponemos a lo que es el cambio cuando nosotros sentimos que nos está afectando la rutina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acostumbrarnos a la rutina fue algo que a nosotros nos llevó un poco de tiempo y creemos que es perfecto. Entonces no queremos que nos cambien lo perfecto que hemos construido. Entonces nuestra propia naturaleza es oponerse al cambio. Entonces, para nosotros poder enfrentarnos a una situación donde vamos a tener que hacer cambios dentro de una organización, de un departamento, dentro de un proceso, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis situacional de lo que es el caso en sí. ¿Verdad? Tenemos que clasificar datos, interpretar hechos, diagnosticar qué problemas se están generando y todo esto para poder generar el cambio. Entonces los cambios recuerdan que pueden ser positivos o pueden ser también negativos. Y esto previo a su implementación en toda la planta o en toda la empresa, siempre es recomendable hacer una pequeña prueba piloto y estar evaluando los resultados durante un tiempo para verificar si son positivos, pues se implanta y si son negativos, pues se toman las acciones pertinentes para acciones correctivas o se desechan simplemente. Ahora bien, tenemos lo que es el proceso del análisis. Entonces, en el proceso del análisis, nosotros lo primero que tenemos que hacer, antes de decir esto, hay que quitarle, hay que poner, hay que quitar, hay que despedir y hay que hacer, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es formular los objetivos, ¿verdad? Pero para eso hay una serie de pasos que se deben de seguir. Lo primero es conocer el hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es la situación que yo tengo que analizar? Tengo que describir muy bien el problema, de componerlo en sus partes o elementos, ya lo habíamos hablado antes. De ahí hacer un análisis crítico, imparcial, sin sentimientos. Vale. Fíjense que yo les voy a explicar, por ejemplo, lo que es su
tu trabajo de investigación. Yo pudiera parcializarme totalmente y decir, ay, no, copiar. Ay, no, muchas faltas de ortografía. Ay, no se coordinaron bien, no hicieron bien las partes, no las unieron bien, no me presentaron un trabajo. Y yo me puedo poner en contra total de un documento que yo considero que pudiera estar incompleto, ¿verdad? O tomarla en contra de alguien. Ay, no, Jairo, no me gustó cómo expuso y le voy a poner 5 porque él de plano que no hizo nada. ¿Verdad? O Reina sí me gustó como expuso, o no me gustó como expuso, o Moisés no hizo bien su trabajo. Entonces yo cuando estoy en una posición en la que yo tengo que evaluar, yo tengo que ser, ponerme así como la mano en el corazón y quitarme todas las emociones. Tengo que ser crítica. No puedo dejar amistades, adversiones, conflictos que afecten mi criterio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Yo diseñé una rúbrica y entonces yo digo, bueno, yo voy a evaluar primero el documento. Entonces, ¿tienen faltas de ortografía? Sí, los voy a penalizar. ¿Me pusieron citas bibliográficas? Sí o no, los voy a penalizar. ¿Me gustó cómo desarrollaron el tema? Sí, bueno, tienen un punto a favor. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. Tenemos que despersonalizar los problemas. Nosotros no vamos a tener una relación de conflicto o a meternos en el conflicto o tomar parte y beneficio. No. Bueno, nosotros somos analistas de organización y métodos. Tenemos que ser imparciales, externos e independientes. También tenemos que clasificar la información de forma ordenada. Que no puedo tener yo entrevistas mezcladas con mis propias observaciones, mezcladas con datos. Tiene que tener cierto orden. También tengo que ver cuál es la relación de los elementos. Por ejemplo, pudieran decirme, que en producción no, los artículos están saliendo contaminados, por decirles. ¿Verdad? Entonces yo encontré que la secretaria llega tarde. ¿Está relacionado que la secretaria llegue tarde con que salen contaminados los artículos de producción? Probablemente no. Entonces tengo que desvincular todo aquello que me da información irrelevante para lo que es mi problema. También debemos poder definir la relación que hay de cada elemento con su entorno e identificar y también explicar el comportamiento para poder después comprenderlo. Entonces, entre las técnicas e instrumentos del análisis tenemos estas, son algunas. Entonces, está la administración por objetivos. Entonces, nosotros vamos a poner objetivos comunes para toda la empresa y todas las áreas de responsabilidad los tienen que tomar de guía. Allá, hacia ese objetivo vamos. ¿Se acuerdan del dibujito del principio que está un como circulito, una diana así, donde tiene una flechita? Hacia allí vamos todos. Hay que analizar también lo que es el costo y el beneficio. A veces hay unas grandes ideas, pero la inversión es tan alta y el beneficio va a ser tan pobre, quizás no vale la pena nunca tomarse la molestia de iniciar una gestión de esa forma. Como que yo les dijera ahorita, mire, usted me va yo voy a vender, van a vender estas calculadoras. ¿Vale? Usted me va a pagar $50, ¿verdad? Y usted la va a vender en $51. No saca ni lo del bus, ¿verdad? El beneficio es tan pobre que no representa algo interesante para usted. ¿Cuándo pudiera ser representativo $1? Pero mire, fíjese que voy a vender 50,000 unidades. Entonces ya son $50,000. Ahí sí es interesante. Pero por $1 no vale la pena la inversión que yo tengo que hacer. También tenemos lo que es el árbol de decisiones. En el árbol de decisiones nosotros vamos a ver cuáles son los riesgos que nos pueden afectar.
cuáles son las probabilidades de accidentes o de situaciones fortuitas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que nos caiga un rayo si estamos en una construcción? Ah, pues puede ser alta, porque normalmente las construcciones son planas y estamos en época de lluvia, entonces quizás cuando empiece a llover sería bueno que retiráramos al personal. Esos son el tipo de decisiones que nos ayuda a tomar el árbol de decisiones. También tenemos todo lo que tiene que ver con control de calidad. Ustedes son supervisores de calidad, pueden darme una cátedra de eso a mí, pero básicamente lo que se pretende con los controles de calidad es elevar el producto final, tener un producto libre de defectos, con valor, que los, y que esos productos sean realizados con la máxima eficiencia, que tengan como les digo, ningún defecto para que pasen al siguiente proceso. Tenemos también lo que son los estudios de factibilidad. Por ejemplo, esto se usa, como les decía, en áreas donde vamos a construir. Digamos, si estamos en la ladera de una montaña, hay factibilidad de que construir aquí, o será que se me puede venir la ladera y se me va a mi casa. O podemos construir en este barranco. Ah, puede ser que hay una quebrada abajo y hay que poner una bóveda y no hay factibilidad. Puedo hacer un pozo aquí, quizás no haya un afluente de agua. Entonces, todo eso se hace a través de estudios de suelo, estudios de impacto ambiental y otros tipos de estudios. Ahora bien, tenemos también unas técnicas cuantitativas. Cuantitativo significa que nosotros lo vamos a contar, o sea que nos va a arrojar información que es contable a través de una numeración. Entonces, por ejemplo, tenemos los modelos de inventario. Entonces, aquí nos dice, ¿se acuerdan que, bueno, creo que eso lo vieron en Administración Financiera 2, ya es que ya pasaron ese curso, donde nosotros manejamos cuál es la cantidad de inventario óptimo que nosotros debemos mantener dentro de la empresa. Ese es un modelo de inventario. Entonces, por ejemplo, si ustedes venden, qué sé yo, whiskiles, decir, ¿cuántos whiskiles me conviene a mí tener en la casa para poderlos vender? Ah, ¿será que vendo 10 whiskiles? Ah, pues quizás tengo 11 o quizás puedo tener unos 12 whiskiles máximo. Pero si yo vendo muchísimos whiskiles, digamos que vendo 100 whiskiles diario, quizá me vale la pena comprar un saco. Entonces, esos son modelos de inventario. También tenemos lo que son el muestreo. Acuérdense que a veces cuando nosotros trabajamos en producción tenemos que extraer unas muestras para verificar la calidad, los defectos, la durabilidad. Entonces, ese es el muestreo. Y para eso se necesitan técnicas de muestreo. También tenemos lo que es la simulación. Entonces, la simulación lo que es que vamos como a instaurar una especie de prueba piloto, pero simulada. Vamos a ver qué pasa antes de la ejecución real de un cambio o de un proceso y así prevenimos qué pasaría o cuáles serían los costos inesperados. También acuérdense los simulacros, cuando a veces hacen en la empresa que empieza a sonar una alarma y ahí ya le dijeron a unos que se vayan detrás de los diferentes equipos de contingencia, de emergencia. Entonces, esas son simulaciones que se hacen en caso de que haya una emergencia dentro de la empresa. Ahora bien, aquí tenemos una tarea. No tiene ponderación, pero ustedes ya saben que yo las tareas después las pongo dentro de los parciales o de las evaluaciones. Entonces, es en su mejor interés hacerlas. Necesito que me busquen todas estas técnicas. ¿Cuál es la descripción de ellas? La de reorganización, el análisis de sistemas, la programación lineal. Bueno, todas estas que están aquí, que las busquen. No me las tienen que enviar, pero búsquenlas porque más de alguna de estas yo las voy a poner en lo que es el próximo laboratorio parcial. Quiero ver qué es lo que vamos a tener. Sí, vamos a tener próximamente un parcial. Muy bien. Ahora ven,
Vamos a entrar de lleno entonces a lo que es la formulación de los objetivos. Entonces, habíamos hablado antes que los objetivos son como una meta, como algo que nosotros queremos lograr. Entonces, los objetivos representan la guía que nos dice hacia dónde va la empresa. Entonces, tenemos que siempre determinar esa información básica para nosotros saber cuáles son las decisiones correctas para ir hacia los objetivos. Entonces, toda empresa debe contar con lo que son los objetivos estratégicos dentro de su plan organizacional. Así puede resolver problemas que se den, que se alejen de esos objetivos. Ahora bien, para formular los objetivos, les voy a dar este acrónimo que se llama CREMA, ¿verdad? Ay, qué raro me van a decir. ¿Qué significa CREMA? Entonces, en un objetivo, lo interesante es tener el tiempo durante el cual va a estar vigente. No pueden ser objetivos eternos. A veces en los trabajos de investigación ponen, vamos a limpiar las costas del Salvador. ¿Y cuándo van a terminar? No es lo mismo que ponen, vamos a realizar acciones de aseo en la playa El Tunquito de entre abril y mayo del año 2021, ¿verdad? En días alternos o en fines de semana alternos. Entonces, es muy importante definir que el objetivo tiene una vigencia o un tiempo, ¿verdad? No son eternos. De ahí tiene que ser retador. ¿Qué significa retador? Que sea como que algo que me haga que me mueva, que sea interesante, que represente un reto, que yo lo mire para arriba y diga, no, yo lo voy a lograr, ¿verdad? También tiene que ser específico, o sea, específicamente qué es lo que yo quiero, de qué trata, hacia dónde tengo que ir. También tiene que ser medible. Esto es que se le puedan aplicar algún tipo de métricas para yo poder medir si los resultados obtenidos son congruentes con los objetivos propuestos. Y lo último es alcanzable, ¿verdad? Pero imagínense que yo dijera, ay, yo lo que quiero es competir contra China en la producción de mascarillas. Nunca jamás. Hay no sé cuántos miles de millones de chinos y cuántos salvadoreños hay. Ni aunque pusiera a trabajar para todos y cada uno de los salvadoreños que hay en este país haciendo mascarillas, vamos a poder competir contra el monstruo que es China. No es alcanzable. Entonces, tenemos otra tareita, no tiene ponderación. Entonces, quiero que me escriban 3 objetivos que tienen que estar relacionados con la elaboración del manual de organización de la empresa importadora de flores. Pudiera ser algo que tenga que ver con la contratación de personal, el crecimiento, nueva adquisición de flores, más eficiencia, reducción de gasto energético. Invéntese 3 objetivos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos estos son como ejemplos. Entonces, digamos, si los objetivos que están listados cumplen con los parámetros crema. Entonces, yo voy a hacer el primero y ustedes hacen el resto en su casita. Entonces, dice, conocer el rendimiento académico de los estudiantes de organización y métodos. Suena interesante, ¿verdad? Pero, ¿en base a qué? ¿En cuánto tiempo? En el primer trimestre, entonces ya estoy diciendo que de enero a marzo, ¿cuál ha sido la evaluación o el rendimiento académico que han tenido? O pudiera ser durante todo el semestre, me tengo que esperar hasta el 6 de junio o el 7 de junio para evaluar lo que es su tercer parcial, ¿verdad? O puede ser en el último laboratorio que tuvimos, ¿verdad? Entonces, me da un espacio de tiempo, un momento específico.
¿verdad? Entonces, el primero no cumple con crema. ¿Por qué? Porque no me dice el momento específico en el tiempo en el cual este objetivo va a ser válido, ¿verdad? Quiero que me verifiquen los otros dos objetivos para ver si cumplen con los parámetros o no de lo que es crema. Ahora bien, no solo formulamos objetivos, también formulamos políticas. Y las políticas que son, me van a decir, es un político que está allá, que va vengando. No, las políticas son esos criterios que nos permiten, en primer lugar, lograr los objetivos. Son criterios empresariales. En segundo, gobiernan las acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa y mantienen también una buena relación con el personal. Entonces, por ejemplo, si yo digo que las mujeres no pueden, qué sé yo, portar perfume dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa de alimentos y si lleva perfume, se contamina el alimento con el perfume de la persona. Entonces, esa es una política que hay que seguir. Y entonces, si alguien va a trabajar ahí y le gusta un perfume, tiene que saber que mientras esté en sus horas laborables no puede usar perfume, ¿verdad? Porque va a contaminar el producto, ¿verdad? Digamos que a veces hay políticas que dicen que su hora de entrada es a las 7 de la mañana. Y si usted llega, aunque sea un minuto tarde, se le descuenta el séptimo. Una política. Hay otros que dicen que no, que en la semana le van a dar hasta 15 minutos de como de gracia, pero que son acumulativos. Pero si usted se pasa a un minuto 16, entonces le quitan el séptimo. O situaciones así. Entonces son políticas que lo gobiernan, lo que son las acciones dentro de la empresa y mantienen buena relación entre el personal, ¿verdad? También ayudan, ¿verdad? Para verificar si hay algún vacío, algo que no esté contemplado. Por ejemplo, si en algún área no puede estar las personas con el pelo suelto, que tal vez hay una máquina que les puede agarrar el pelo y arrancárselo y hay un accidente terrible. Entonces uno pudiera decir, ah, no, aquí hay un riesgo operacional. Entonces, si la persona tiene pelo largo, tiene que llevarlo agarrado y, ¿verdad? Y ponerse una redecilla para evitar ese riesgo. Entonces, las políticas también ven situaciones que se pueden prevenir y las implementan dentro de un documento para poder ser más eficientes, prevenir, cumplir con la ley, prevenir accidentes, gobernar las acciones y mantener buena relación con las personas. Ahora bien, hay ciertos pasos, que hay muchos pasos, pero yo les he puesto aquí 4 pasos para formular políticas dentro de una empresa. En primer lugar, lo primero que hay que ver es cuál es la necesidad, la utilidad y en forma tiene que estar redactada esa política, ¿verdad? Para que sea útil para la empresa. Entonces, ese es el primer paso. La necesidad, la utilidad que va a tener y la forma de redactarse. Después, hay que aprobar esas políticas, pero para poderlas aprobar, primero hay que revisarlas, que no tengan errores de ortografía, que no tengan vacíos. Fíjense que había en el Código de Comercio una situación que decía que, no me acuerdo muy bien cómo era, pero decía, si usted es menor de 50 años, algo, y si es mayor de 50 años, pasa otra cosa. Pero en ningún momento le decía, ¿y qué pasa si usted tiene exactamente 50 años? Ese era un vacío. Y por ese vacío, entonces, habían abogados que se podían agarrar de la ley y se quedaban como sujetos a interpretación, ¿verdad? Entonces, hay que saber que las políticas tienen que ser revisadas, que no tengan vacíos, que estén bien adaptadas. A veces vamos a una empresa y digo, ay, qué bonitas estas políticas de la empresa, las voy a agarrar, las voy a implementar allá en la empresa mía. Pero ¿qué pasa? No todas las empresas son iguales, entonces hay cosas que hay que adaptar. Y entonces, luego de adaptarse, entonces va a verificación para después poderse aprobar. Bueno,
Ya una vez que ya tenemos la política desarrollada, ya la tenemos aprobada, hoy hay que darla a conocer. ¿Cómo la damos a conocer? Pues hay memorándums, hay páginas web, hay también inbox a veces dentro de las empresas donde ustedes pueden ver las políticas. Por ejemplo, a veces cuando uno instala WhatsApp, Facebook o algo así, le salen las políticas de seguridad y uno le dice acepto y se supone que uno ya las leyó. Entonces, difundimos las políticas de alguna forma dentro de la empresa a todos los empleados. Por ejemplo, si tuviéramos un manual de buenas prácticas de manufactura, tendríamos que darle capacitaciones a las personas que trabajan en producción para que puedan conocer todas esas buenas prácticas. Un ejemplo, es una forma de difundir la información. Y el cuarto paso es, en primer lugar, mantener la aplicación de la política, cumplirla y que le estén vigentes. Por ejemplo, yo les dijera, digamos que ya todos estuviéramos vacunados y ya no existiera el COVID en El Salvador. Y yo todavía estuviera, todos los empleados tienen que presentarse con mascarilla y al entrar a la institución y mantenerla puesta. Pero es una política que ya no está vigente, porque ya todas las personas fueron vacunadas y ya tenemos ya mucho tiempo de que no hay enfermos, entonces ya la posibilidad de contagiarse ya es mínima. Entonces, es una política que ya caducó, ¿me entienden? Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta, que las políticas tienen una vigencia en el tiempo y hay que estarlos revisando para ver si todavía están vigentes. Algunas políticas dentro de las organizaciones puede ser la política medioambiental. La más común es ver los 4 o 3 basureros, que uno para plásticos, uno para orgánicos y uno para metal. Esa es una, ¿verdad? A veces hay políticas de vertidos, de manejo de fangos, de calidad del aire, de la luz, del manejo del ruido, ¿verdad? De ahí hay políticas de remuneración, porque hay empresas que les suben a sus empleados cada cierto tiempo o les pagan una cantidad de dinero por horas extra trabajadas o si fueron en días festivos. Bueno, de ahí tenemos las políticas de higiene y seguridad laboral para mantener pues en perfecto estado a las personas que no se vayan a enfermar. Están las políticas de calidad que nos aseguran productos libres de defectos. Están las políticas de prevención de riesgos laborales para que la gente no vaya a correr un riesgo. Muy bien. Ahora bien, aparte de políticas, nosotros también podemos formular las funciones. Habíamos hablado al principio de esta presentación que nosotros designábamos las funciones, las evaluábamos. Entonces, nosotros formulamos las funciones y las plasmamos ya sea en el manual de funciones de la empresa o en el manual organizacional y determinan las actividades específicas que hace la persona. Y aquí les he puesto un pequeño ejemplo y sería bonito que ustedes lo copiaran para su manual de organización que están haciendo. Entonces, imagínense, aquí dice, mire, identificación del cargo, el manual de las funciones, cuál es su área operativa, cuántos cargos hay similares, a quién le reportan, los requisitos mínimos, los objetivos, y aquí es lo importante, cuáles son las funciones esenciales que va a cumplir. Bueno, ahora nos vamos a otro tema totalmente. Y este tema es la simbología. Es un poquito largo, espero que no sea tan tedioso. Es muy interesante si ustedes le quieren apostar a este tema, es bien bonito. Entonces la simbología, los símbolos son como imágenes y esas imágenes refuerzan la comunicación empresarial que se da al interior de la empresa y al exterior también.
Son señas, son imágenes, son fotos, son dibujos, son carteles que las personas utilizan para comunicarse con otros. Por ejemplo, yo dijera, ay, ya es hora del almuerzo, les dirían, ¿verdad? Vamos a comer, ¿verdad? O si él dijera, ay, ya me tengo que ir, adiós. O dijeran, ay, tengo dinero, ¿tenés dinero? ¿Verdad? Esas son señas que nosotros conocemos, desde chiquitos las vamos aprendiendo, ¿verdad? Si hay algo que yo hice mal y yo sé que me van a regañar, que me van a descabezar, ¿verdad? ¿Verdad? Si quiero algo rapidito, rapidito, ¿ah? O entonces, todas esas son señas que nosotros tenemos guardadas aquí dentro de nuestra cabecita y las empezamos a aprender de nuestros padres o las personas que nos estaban cuidando y las mantenemos dentro de nuestro uso, ¿verdad? Aquí les puse unos ejemplos para que ustedes vieran qué señal hace para irse a almorzar, que digamos que hay mucho ruido, ¿verdad? O no le oigo, no oigo nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué señal hace cuando quiere saber cuánto cuesta? ¿verdad? ¿Qué señal hace cuando se retira? ¿Verdad? O nos vamos, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, en el ámbito empresarial hay un grupo de señas que apoyan la comunicación. Entonces, en primer lugar, tenemos los símbolos. Entonces, los símbolos son algo que llama la atención, que tienen un output comunicativo dentro de la organización. Entonces pone a trabajar la mente y hace que se asimile esa imagen que nosotros vamos a ver y le da una explicación sin que me la estén diciendo, sin que sea larga, sin que alguien me tenga que decir, ah, no, este símbolo, fíjese qué significa, ¿verdad? Sino que yo solo de verlo ya sé lo que significa. Como que si vamos en la carretera y vemos un tenedor con una cuchara, nosotros ya sabemos que por ahí hay un merendero o un lugar donde se pueda comer. O vemos una bombita de gasolina y sabemos que en cierta distancia va a haber una gasolinera. Entonces, los símbolos nos dan explicación, una explicación bien específica de lo que está por acontecer o de lo que está sucediendo. Entonces, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Los símbolos a veces también representan o nos identifican a la empresa. Pero aparte, a veces nosotros los confundimos como que si fueran el logo o que fueran la marca, pero no. El símbolo es como la imagen únicamente. El logo es una forma estilizada que escribieron el nombre de la empresa y realmente viene de logotipo, que es escritura. Entonces, eh, normalmente el logo sumado con la imagen nos hacen lo que se llama la marca. Entonces yo les he puesto, hay aquí un montón de marcas. Si vemos esto es un símbolo que representa Disneyland o Mickey Mouse o Disney World o algo que tenga que ver con Disney, ¿verdad? Es el ratoncito Mickey. Vale. Si vemos por aquí, este pajarito de aquí es Twitter, ¿verdad? Es la aplicación Twitter donde nosotros podemos expresar nuestra opinión y seguir canales y noticias. Estos arcos que están aquí, ya sabemos todos que es McDonald's, donde venden hamburguesas y otros productos de comer. Este diamantito, no sé qué diablo será. De ahí está, esta es la Pepsi, es el símbolo de la Pepsi. Esta manzanita mordida es el símbolo de Apple Macintosh, de los iPads, de los iPhone, ¿verdad? Y este otro muñequito que tenemos aquí es el sistema operativo de la mayoría de nuestros teléfonos, que es Android.
Aquí tenemos otra vez el símbolo de Apple, de Twitter, y este que parece un tiro al blanco, este es de un almacén que se llama Target, Target, que está en Estados Unidos. Ahora bien, aquí, de este lado, me ven que tiene letras así todas, Axe, Ariel, Fairy, Colacao, Friskies. Entonces podemos decir que algunos de estos son logos. ¿Por qué? Porque es una forma de escribir el nombre de la empresa de forma así como estilizada. Y cuando nosotros unimos el símbolo, lo unimos con el logo, así como aquí que está este puma aquí negro y están las letras puma, esto es una marca. Por ejemplo, este que dice Swarovski, que son unos cristales y unos productos así como muy, de muy alto costo, muy finos, ¿verdad? Son unos cristales para joyería. Entonces el símbolo es el cisne y el logotipo es Swarovski y todo junto es la marca. Igual Bacardi, igual este de Twitter, ¿verdad? Entonces creo que aquí estamos bien claros, ¿verdad? Símbolo, solo la imagen, logo, la forma estilizada de escribir el nombre de la compañía, símbolo más logo, marca, ¿verdad? Ahora bien, también tenemos lo que es la simbología industrial. Entonces, la simbología industrial nos da cierta información, como la que vemos aquí. No pase, la salida es para allá, esta es una puerta de escape, tiene que usar botas de hule o botas de seguridad. En esta área se utilizan guantes, tiene que usar casco, veneno. Aquí está el maletín de primeros auxilios, dónde tiene que ir en caso de fuego. Aquí no estacione, aquí está el extintor. Entonces, nosotros vemos eso y dice, ah, no, aquí hay veneno. Ay, no, aquí hay zona donde le pueden caer cosas a uno. No, aquí no me puedo parquear porque dice no estacionar. Hay que hacer en caso de fuego, hay que seguir esta ruta. Entonces, es parte de la simbología industrial. Ahora bien, también tenemos una simbología de tránsito, donde nos dice a veces si puede pasar un camión o no, de qué altura, si se aceptan motos o bicicletas, si puede cruzar en U, si puede cruzar a la izquierda, a la derecha, si puede parquearse o no, si puede pitar, tocar el claxon o no, de cuántas toneladas son los camiones que utilizan, si hay paso o no hay paso, si permiten el ingreso de camiones, si permiten el ingreso de vehículos, si pueden haber paso de caballos o no. Entonces hay muchísima simbología de lo que es simbología vial. Y hoy nos vamos a lo que a nosotros nos compete, que es la simbología de la producción. Entonces, la simbología de la producción está relacionada por este tipo como de figuras y formas geométricas que las pueden encontrar si ustedes le dan insertar formas en Word, en Excel, en PowerPoint, entonces les salen este tipo de figuritas. Y según para qué se van a utilizar, así es el significado que tienen. Por ejemplo, para nosotros, si lo utilizamos para producción, este circulito es una operación. Entonces, una operación puede ser un área de reparación, puede ser un área de hilado, puede ser un área de qué sé yo, de transporte, puede ser también un área donde yo estoy confeccionando algo, una operación dentro de la empresa. Entonces, si yo veo que está este círculo, en esa área hay una operación en particular. De ahí está este cuadradito que dice inspección y medición. Entonces, esto es un punto donde yo voy a inspeccionar que esté el producto en óptimas condiciones para pasar al siguiente proceso. Y también voy a hacer las mediciones o métricas requeridas para poder continuar.
De ahí tenemos este otro símbolo, si se fijan, es un cuadrado y tiene un circulito metido, o sea, son dos símbolos en uno. Y este significa que es una operación, pero también es una inspección. Entonces, quizás durante esta inspección se suspende la actividad, pero cuando tenemos así, quizás se continúa, solo están inspeccionando que lo estemos haciendo bien, ¿verdad? Pero no necesariamente nos van a dar un alto a lo que es la producción. De ahí esta flechita es la transportación, o sea que yo voy a transportar, por ejemplo, material de la materia prima al área de producción o de la bodega de producto terminado al camión, por ejemplo. También este que pareciera como una elipse cortada, ¿verdad? Significa demora. Eso significa que allí donde yo tengo este símbolo, hay una demora, hay un cuello de botella, hay una situación que nos va a hacer perder un poquito el tiempo. De ahí tengo esta forma como de rombo o de diamantito. Esta es una decisión. Normalmente para un lado dice sí y para el otro lado dice no. Y si es sí, sigue por ese camino y dice no, es por el siguiente camino. De ahí tengo estos otros símbolos que el triangulito para arriba es almacenamiento. El triangulito para abajo está entrando mercadería o bienes. Y este que es un como rectángulo y aquí tiene un pedacito como que tuviera así como medio curvo, este es un documento. Entonces aquí les he puesto lo que son los diagramas. Los diagramas son igualmente representaciones gráficas que se generan asociando símbolos para la gestión empresarial. Entonces, este diagrama se llama diagrama de flujo. Y lo que me dice este diagrama es en qué sentido van realizándose las diferentes actividades que conforman un proceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, aquí hay un inicio. Este quizás no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pero en este caso es una elipse, ¿verdad? Eh, aquí, en este en particular, le han puesto el cuadrado como que fuera una actividad que se está realizando. Si nosotros lo tuviéramos que hacer con la simbología que hemos utilizado, quizás le hubiéramos puesto un círculo, ¿verdad? Entonces, actividad 1, actividad 2 y la decisión, lo que le dije, no regresa a actividad 1, sí pasa a actividad 2. Y aquí mismo tiene una nueva decisión y un final, ¿verdad? Entonces, para este diagrama en particular, aquí le pusieron qué significa cada uno de los símbolos que iban a utilizar. Entonces, ustedes ya sea que pueden hacer un diagrama de autoría propia o agarrar los programas y hacerlos con la simbología universal. Pero aquí tengo otro ejemplo. Miren, este ejemplo es de una lámpara. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que la lámpara no funciona, ese es el inicio. Entonces, me piden la decisión, miren, la lámpara está enchufada. No, no está enchufada. Ah, entonces conéctela. No va a funcionar. Digamos que sí, la lámpara sí está enchufada, ¿verdad? Entonces, pero no, todavía está apagada. Ah, entonces me pregunta, ¿será que se le quemó la ampolleta? Entonces, si le dicen, sí, se le quemó la ampolleta, compra otra. Y si le dicen, no, no se le quemó la ampolleta, la lámpara no sirve, entonces compra otra lámpara. Ahora bien, miran aquí, esto es un organigrama. Y este organigrama también es una representación visual. Es un diagrama de jerarquías donde nosotros decimos quién es el que manda más y cómo va bajando la autoridad hacia mandos medios hasta llegar hacia los propios operadores o empleados del nivel más bajo o del nivel inicial. Entonces, como les digo, representa la relación jerárquica. Ahora bien, tenemos un montón de diagramas más.
Por ejemplo, está el diagrama de Venn. El diagrama de Venn, ustedes tal vez no se acuerdan, pero ustedes lo vieron en matemáticas cuando vieron conjuntos. Entonces, que uno venía y decía el conjunto A más el conjunto B, y habían secciones que estaban pegaditas o que se interrumpían o se interceptaban. En esas se volvía como un área común. Entonces, por ejemplo, aquí en este diagrama de Venn, nosotros ponemos, en este caso en particular, ¿verdad? Lo que es el marketing. Entonces vemos medios pagados, medios ganados, medios propios y quizás las partes donde se están interceptando unos con otros puede ser costos compartidos o el mismo uso de recursos o algo que hacen en similar. Otro diagrama de Venn, pero aplicado a una filosofía que se llama Ikigai, que nos ayuda a determinar así como que para qué nosotros somos buenos, hace exactamente lo mismo. Este pone 4 círculos y a uno le dice qué es lo que ama, lo que necesita, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Y entonces va viendo las diferentes áreas en las cuales se van interceptando y estas áreas también tienen una significancia. Hoy veamos este nuevo diagrama. Este diagrama se llama diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, porque pareciera que fuera un pescadito. En este se pone lo que es el problema y tenemos estas 6 situaciones. Una que describe los problemas que hay del entorno, el otro de maquinaria, el otro de hombre, el otro de materiales, del método y de medidas o métricas. Entonces aquí nosotros vamos a poner las causas, ¿verdad? Y vamos a ir determinando cómo podemos nosotros corregir este problema, corrigiendo estas causas que están aquí desplegadas. Ahora, este otro diagrama se llama diagrama de Gantt. Este se representa así en esta forma como de tabla, ¿verdad? Rectangular. Entonces, en la parte superior y en la parte izquierda nos da ciertas descripciones que nos dice de qué trata esto que nosotros estamos considerando aquí. En este caso, como esto es para hacer cronogramas, en la parte de arriba son los días y en la parte de abajo son las actividades. Entonces aquí, por ejemplo, me dice en qué momento pueden empezar estas actividades. Esta puede empezar 4 días después que empezó esta. Y esta puede empezar cuando ya terminó aquella. Entonces, para ver los recursos que nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ir a dejar o a traer personal, podríamos hacer un diagrama de Gantt para saber cuáles serían las horas o las rutas o las entradas para las cuales se necesitaría y a qué horas tendría que empezar a trabajar el motorista del transporte. Aquí tenemos lo que les había mencionado anteriormente, un diagrama de árbol o diagrama de árbol de decisiones. Entonces, en este, nosotros ya sea lo podemos poner como que estuviera en forma horizontal, como el árbol acostado, o lo podemos hacer con el árbol vertical. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le ponemos aquí cuáles son las situaciones que nos están generando problema y a cada una le estamos buscando las causas para nosotros después encontrar soluciones que resuelvan esas causas y con ello el problema en general. Por último tenemos aquí a lo que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto lo que hace es que él dice que el 80% de todos los problemas que están en la empresa se debe únicamente al 20% de las causas. Entonces, que nosotros tenemos que identificar esas causas y resolverlas para luego poder resolver ese 80% de los problemas que nos están haciendo ineficientes. Básicamente de eso trata el diagrama de Pareto. Entonces, una recapitulación.
hemos visto la simbología, que son imágenes gráficas que nos dan información y una explicación sin necesidad de que nos estén diciendo nada oral ni estar leyendo nada escrito. Tenemos los diagramas, que son constructos visuales que se utilizan para diferentes gestiones dentro de la empresa, pero podemos decir que también nos dan una visualización en general de lo que hay que hacer en la empresa, de los riesgos, de las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Entonces nos da esa situación como un general. Ahora vamos a tener las gráficas. Entonces las gráficas igualmente son representaciones visuales. A nosotros las vamos a ver. Ellas permiten que los ejecutivos tengan un panorama más general y que puedan entender mejor todos los datos que se recopilan a través de los diferentes medios estadísticos, estudios de mercado, registros de ventas, de compra, de producción. Entonces nosotros registramos toda esa información y al ponerla en gráficas, los ejecutivos la pueden ver de forma visual y pueden diseñar mejor las estrategias. En las gráficas se enfatiza siempre que sean muy visibles, muy festivas, se le ponen colores, se le ponen sombras, se le ponen texturas, a manera que se entiendan de la mejor forma posible. Entonces, en el primer lugar tenemos este que es el gráfico de áreas. Entonces, este gráfico de áreas, si ustedes se fijan, es útil para ver algo en el transcurso del tiempo. El tiempo se pone aquí en lo que es la parte horizontal y esto puede evaluarles entre 2 y 5 valores. Entonces ustedes pueden ver en el tiempo cómo se están comportando, por ejemplo, las ventas contra los costos. Si esta de los costos fuera muy, muy alto y la venta muy baja, nosotros podríamos determinar que los productos nos está costando demasiado y lo estamos vendiendo en muy poquito dinero. Entonces tenemos que tomar estrategias acordes para no perder dentro de la empresa. Ahora bien, también está el gráfico de barras. El gráfico de barras son rectangulitos que en forma de barra que se construyen de esta forma horizontal. Entonces, el largo de esta medición es la cantidad que representa dentro del gráfico. ¿verdad? Y estos son bastante útiles para representar ventas, costos, ingresos. Eh, por ejemplo, aquí le están diciendo, miren, estos son el número de unidades y estos son los productos que venden. Entonces, el producto que más se vende son los marcos para fotos, que se venden más allá de 15 millones de unidades. De ahí, bueno, esta ya gráfica es algo viejita, ¿verdad? Por ejemplo, lámparas se vende bien poquito, ¿verdad? Calculadoras, plásticos. Entonces, si yo quisiera de alguna forma como que aumentar las ventas de, por ejemplo, las tazas, yo pudiera determinar o desarrollar estrategias y objetivos que estuvieran orientados a tener una venta mayor, de mayor volumen de las tazas. Entonces, para ahí lo puedo ver yo visualmente. ¿Qué necesito hacer? Bueno, también tenemos los gráficos de columnas y estos se hacen de forma vertical, paraditos. Entonces, estos son útiles cuando se van a trabajar con 10 categorías o menos, porque si no se nos hacen demasiadas barritas y entonces pierdes la visibilidad. Aquí tenemos lo que es un gráfico combinado. Este se utiliza para medir o visualizar la información de productos o servicios o gestiones que se llevan a cabo dentro de la empresa, pero que no tienen la misma dimensión. Puede ser, por ejemplo, tiempo, como está aquí, el tiempo está aquí abajo, y puede ser con relación a porcentajes. ¿Cuánto he vendido yo de teléfonos? ¿Cuánto he vendido yo de plantas solares? ¿Cuánto he vendido yo de artículos de menudeo? Entonces, me permite hacer ese tipo de comparaciones. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven las ventas,
¿verdad? Aquí se dispararon. En el mayo, quiero ver, en mayo del 2019 las ventas están disparadas. Pero miren, estos son los beneficios y los beneficios están en el suelo. ¿Qué significa entonces? Yo vendí mucho, pero no gané nada. Perdí, de hecho, porque estoy hasta debajo del costo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es alguna estrategia para prevenir que esto no vuelva a pasar. Porque miren, me pasa muy seguido. Durante todo el 2019 hasta noviembre del 2019 y puedo decir hasta mayo del 2020, miren cómo, a pesar de que tenía ventas altas, tenía muy poca rentabilidad. Entonces, probablemente estuve perdiendo, por ejemplo, en estas áreas, o no estuve ganando lo suficiente o lo que estaba acostumbrada. Vale. Y ahí tenemos las gráficas de líneas. Estas son como que las más comunes, las que hacemos normalmente. Estas generalmente son de colores y cada línea representa, en este caso es un producto en general. Entonces, su construcción lo que nos dice, nos da estos puntos, que son los puntos que nosotros registramos, donde ponemos hasta dónde han llegado, a qué niveles han llegado dentro de la tabla, siempre comparándolos en base al tiempo. Y después se unen todos los puntos en forma secuencial para ver en qué dirección va la gráfica. Por ejemplo, miren aquí, estos son relojes de brazo. Desde el 2018, que habían bajado un poquito, al 2019 se empezaron a vender más, que tal vez se volvió algo así como una cuestión de élite o una cosa que es muy bien vista o que lo usan los artistas o qué sé yo, ¿verdad? Pero después del 2019 tuvo un descenso, entonces bajaron las ventas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué puedo hacer yo para que vuelvan a subir? Contrato a alguien, a un influencer, hago un video por YouTube, con una promoción, pues cualquier cosa que sea para yo poder elevar las ventas. Y después yo uno los puntitos que registré para poderlo ver de forma visual. También tenemos este gráfico, que este gráfico es circular. Este normalmente es una sola dimensión la que se está midiendo y estos son porcentajes de esa dimensión. Entonces aquí nos permite nosotros ver cuál es el porcentaje de útil o de las personas que necesitan, que se está evaluando. Este es muy común dentro de los trabajos de investigación. Y ahí tenemos este gráfico de columnas de anchura variable. Este es más o menos una adaptación de lo que es el diagrama de pastel. Cada una de estas alturas de la columna representa un porcentaje de un producto tal vez que se está vendiendo, ¿verdad? Y entonces yo voy sumando todos estos porcentajes. Digamos que yo tuviera una cadena de tiendas y tengo una en Plaza Mundo, tengo una en Lourdes, tengo una aquí en el Escalón. Entonces, yo quiero ver los vestidos, cómo se me vendieron. Entonces yo puedo decir, en Lourdes casi no me compraron. Y el Escalón me estuvo en este porcentaje. Este es en una tienda independiente que tengo, se vendió bastante bien. Esta está en, qué sé yo, el centro comercial Unicentro. Ahí como que no llega mucha gente. Y este está, digamos que estuviera en la Gran Vía, es el que me representa mayor venta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que, o replico lo que estoy haciendo en la Gran Vía, o refuerzo lo que estoy haciendo en la Gran Vía para que se venda más y me compense lo otro. O digamos que si no me está vendiendo lo suficiente, quito digamos esta que es como el 10%, un poquito menos, quito esa tienda porque me está presentando muy pocas ganancias, o quito esta línea de ropa, ¿verdad?
Por ejemplo, que esto fueran zapatos. A los vestidos se venden poco, pero hey, miren, los zapatos se venden bien. ¿Qué puedo hacer entonces? A la gente le gustan los zapatos. Entonces voy a tener una línea más variada de zapatos. O le voy a meter carteras también para que la gente ande combinada. O voy a hacer combos, carteras con zapatos o con cinchos. Entonces son formas que yo puedo ver de tomar estrategias, ¿verdad? ¿Y por qué? Vamos a repetir otra vez, ¿por qué están apilados? Porque es un mismo producto que se está vendiendo en diferentes tiendas. Por ejemplo, si ustedes ven, está esta tienda que se llama Simán. En Simán hay un estilo de producto, una crema, por decirles, de ojos para el rostro. Entonces yo pudiera ver, esta se vendió en Simán Galerías, esta se vendió en Simán Centro, esta se vendió en Simán de allá de Soyapango, esta se vendió en Simán de Santa Ana y esta se vendió en Simán de la Gran Vía. Entonces, ¿dónde tengo yo mejor venta de cremas de ojos de esta marca? En la Gran Vía. ¿Por qué? Pudiera decir, tal vez la señorita es muy bonita, o es muy amable, o es muy paciente, o tal vez aquí, no sé, la señorita es algo pesada. Yo me he encontrado con situaciones así, que yo voy a una tienda y están como que esta de plano no tiene para comprar, qué aburrido atenderla, y no me atienden, me voy a otra tienda y ahí sí compro. Entonces, eso nos ayuda a tomar estrategia. Bueno, y aquí están otro tipo de gráficas. Estas son de columnas apiladas. Es exactamente igual que la otra. Lo único que en vez de estar todas juntitas, estas están separadas. Siempre generan como el mismo componente. Esta está, por ejemplo, generada en base a una fecha, el primer cuarto, son los primeros 4 meses del 2019, y aquí nos dice, por ejemplo, bolsas y monederos, que es este como rojito. Tenemos como que esto como que tiene trofeos. Eh, de ahí tiene gorras y sombreros, relojes y ¿cómo que se llama? Relojes normales, ordinarios, de los que se cuelgan y los otros que son de brazos, ¿verdad? Y de ahí regalos corporativos, electrónicos y tazas y vasos, digamos, o artículos para beber. Entonces, fíjense, pues, veamos, analicemos aquí esta empresa. En el 2019, enero, febrero y marzo, ellos vendieron muchos trofeos, ¿verdad? Vendieron trofeos, quizás se pudieron promocionar en diferentes campeonatos. Pero lo que son monederos y bolsas y de esas riñoneras, de eso no vendieron casi nada. De ahí tenemos que gorritas tampoco vendieron muchas, comparadas con los trofeos. De ahí los relojes conmemorativos vendieron menos. De ahí los regalos corporativos están más o menos, las bolsas y los regalos corporativos está un poquito más alto el regalo corporativo. De ahí tengo los electrónicos, que son, qué sé yo, celulares, smartwatch, cámaras y digamos que vendieron muy, muy poquitos. Y de ahí las tazas también. Entonces yo pudiera decir, miren, electrónicos casi ni se venden, quitemos esa línea porque tan cara y hay que tener a una persona ahí que asesore y hay que tener doble vigilancia, que no se los vayan a robar. No vale la pena tener esa línea para ventas tan disminuidas. Mejor apuntémosle más a lo que son los trofeos, ¿verdad? O digamos esta que vendió más bolsas que las otras, podríamos decir, aquí
como que a la gente le gusta ir por las bolsas. Pongamos mayor variedad, pongamos en azul, en verde, en amarillo, busquemos otros diseñadores, pongamos otro tipo de cartera, pongamos de cuero, pongamos unas Nine West, unas Michael Kors y pongamos unas de Mike Mike. Y aquí donde no se está vendiendo casi nada, entonces uno puede decidir qué otra estrategia es la que va a hacer. Solo de verlo, ¿verdad? Ahora bien, este ya es el último tema que vamos a tratar dentro de este tema de la unidad, que son las tablas. Normalmente las tablas son la recopilación ordenada en forma rectangular de datos que son relevantes para la gestión empresarial. Pueden ser las ventas, los reportes, los costos, la producción, los inventarios, el personal, puede ser la situación de que se pasó los controles de calidad, puede ser las ausencias, las presencias de las personas que están de vacaciones, los que están haciendo horas extra. Todas son información. La información que va reflejada ahí no necesariamente es numérica, puede ser en letras, puede ser solo señalizada. Entonces, la forma que tienen es una forma de matriz, tiene columnas y tiene filas. Y estas se intersectan entre sí y entonces yo pongo en la casilla donde se intersectan la información relevante. A partir de las tablas yo hago los gráficos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una tabla para poder hacer los gráficos. Aquí, por ejemplo, hay una tabla. Miren, esta tabla es una tabla donde yo pongo información escrita. Entonces, esta es de una metodología que se llama planificar, hacer, verificar, medir y actuar. Entonces, ¿qué es el ciclo de Sheward o del Deming? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Vaya, realizar, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Yo voy a definir un proyecto, voy a describir una situación, voy a analizar unos hechos y voy a establecer acciones. ¿A quién? Y aquí yo le voy a poner al departamento de calidad de HBI. ¿Y dónde? En la fábrica de HBI. Y entonces yo le voy poniendo dónde voy a hacer este tipo de análisis para sacar cierta información relevante. Ahora bien, aquí hay otro tipo de tablas. Por ejemplo, en esta tabla yo solo tengo aquí los grupos y les pongo una crucita para decir si cumple o no cumple con esta parte que está de descripción en el lado izquierdo. Entonces, y aquí en esta otra es una tabla estadística donde me está diciendo porcentajes de frecuencia de alguna información que yo recopilé. ¿Verdad? Entonces, esto es todo de los temas 1, 2 y 3 de la unidad número 3 y son principios de organización y organigramas, análisis, formulación de objetivos, políticas y funciones y el último es simbología, diagramas, gráficas y tablas. Espero que este material lo puedan estudiar y lo puedan revisar y que estén bien y muchas gracias por su colaboración. Nos vemos entonces.